Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo ashkenazí y el judaísmo sefaradí? Muchos saben que los ashkenazíes y sus descendientes vienen de Francia, de Alemania y de Europa del Este, y que los judíos sefaradíes y sus descendientes vienen de España, Portugal y del norte de África y partes del Medio Oriente, y que hay algunas tradiciones culturales, religiosas, culinarias y lingüísticas que son distintas entre estas dos subculturas dentro del judaísmo. Hoy quiero contarte cuáles son las distinciones básicas entre los sefaradíes y los ashkenazíes. Y lo primero que tenemos que saber es un poquito más acerca de los lugares de donde vinieron y las tradiciones que comenzaron en esos lugares de donde vinieron. Pero antes, si todavía no me conoces, soy Mora Silvana y en mi canal comparto las tradiciones, los valores y las costumbres de mi pueblo judío. Si te gusta este video, dame like. Si valoras lo que comparto, suscríbete a mi canal. Y también te invito a seguirme en Instagram si te gusta saber más acerca de la vida judía. Ahí es donde publico mucho más entre video y video. Me encontrás como Mora Silvana. Pero vamos a aprender. Dale. Comencemos con el adjetivo ashkenazic y los sustantivos correspondientes. Ashkenazi, que es el singular, y ashkenazim, que es el plural, que se derivan de la palabra hebrea Ashkenaz, que se utiliza para referirse específicamente a Alemania. El nombre Ashkenaz aparece primero en la Torá, en el libro de Génesis, en el capítulo 10. Ahí el nombre es usado para uno de los nietos de Jafet, un hijo de Noé, y este es un progenitor de una de las naciones formadas después del diluvio. Después, en la literatura rabínica medieval, el nombre Ashkenaz se usó para referirse a Alemania. No está claro si esto tiene relación con la Alemania moderna, pero podría ser la base para una asociación bíblica con la Alemania de antaño, porque el nombre Ashkenaz se aplicó en la Edad Media a los judíos que vivían a lo largo del río Rin en el norte de Francia y al oeste de Alemania. Tal vez ya sepas que en la Edad Media los judíos habían sido llevados a Europa occidental como siervos del gobernante debido a sus habilidades como comerciantes. Al no ser terratenientes ni campesinos, no formaban parte de la jerarquía feudal, sino que su estatus legal dependía de un rey o de un varón o de un obispo. Esto los convirtió en anómalos en la Europa feudal, donde el estatus de una persona se definía por la tierra. Entonces, las primeras comunidades ashkenazíes eran pequeñas y eran homogéneas. Cada comunidad, cada kahal, establecía sus propios reglamentos y eran autónomas. Las comunidades ashkenazíes tuvieron pocas influencias externas y entonces se concentraron en las fuentes, en los ideales y las costumbres judías internas. Después, debido a la persecución religiosa, luego de las cruzadas, el centro de los judíos ashkenazíes se extendió a Polonia y Lituania. Alrededor del siglo XVIII, los judíos ashkenazíes, en su mayoría, emigraron hacia el oeste e incluso hacia América, debido a las condiciones mucho más duras en Europa del Este. Si bien el término ashkenaz se identificó principalmente con las costumbres alemanas y los descendientes de judíos alemanes, la mayoría de los judíos europeos se hicieron conocidos como Ashkenazim, independientemente de su país de origen.
Por ejemplo, mis bisabuelos eran judíos de Rusia y de Ucrania, y entonces mi familia es ashkenazí. Algo importante es que al final del siglo XVIII y XIX, los judíos que permanecieron o que regresaron a Alemania por la influencia del iluminismo y por la lucha por la emancipación, fueron desarrollando nuevas formas de vida religiosa y de identidad cultural judía. Y hoy en día hay varios movimientos religiosos liberales dentro del judaísmo ashkenazí, como el judaísmo reformista, reconstruccionista, judaísmo conservador, con el cual yo me identifico. Si querés ver más acerca de todas estas corrientes del judaísmo ashkenazí moderno, te invito a ver el video que preparé aquí, o te escribo el link aquí abajo en la descripción de este video. Desde ya que durante el Holocausto millones de judíos ashkenazíes murieron y también, como lo dije antes, un número muy importante emigró a América, escapando de las persecuciones religiosas. Ahora, si nuestros antepasados judíos no vinieron de Alemania o de Europa del Este, es muy posible que sean judíos sefaradíes, como la familia de mi marido, que emigró a Sudamérica desde Turquía. Muchas veces, de manera inexacta, muchos llaman sefaradíes a todos los judíos que no son ashkenazíes, porque la comunidad judía es muy diversa. Y además de ashkenazíes y sefaradíes, también hay judíos mizrahi, judíos orientales y etíopes. Pero esto lo dejamos para la próxima. Hablemos ahora de los judíos sefaradíes. Los sefaradíes o sefardíes, también llamados sefarditas o sefaraditas, son los judíos que vivieron en la corona de Castilla y Aragón hasta su expulsión en 1492 por los reyes católicos y también sus descendientes. En hebreo se llaman sefaradim. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, muchos sefaradíes se instalaron en el Imperio Otomano, en Navarra y en Portugal, y luego también fueron expulsados en 1496 y 1498. Desde la antigüedad, España había sido una tierra próspera y tolerante desde el siglo VIII en adelante bajo el dominio musulmán. Durante la Edad de Oro musulmana, las comunidades judías también florecieron económica y religiosamente. Después, alrededor del siglo XII, las condiciones en España se volvieron mucho más opresivas, tanto bajo el dominio musulmán y más tarde bajo los cristianos. Y los judíos eventualmente fueron coercionados, obligados a convertirse al cristianismo por la fuerza o expulsados del país. En otro video, si te interesa, te cuento cómo saber si las personas que son Benei Anusim Sefaradim, que es el nombre con el que se conoce a los descendientes cristianos de aquellos judíos que tuvieron que convertirse por la fuerza en España y en Portugal. Y si querés que te cuente cómo saber si venís de una familia judía sefaradita, avísame, escribime aquí abajo y lo hago muy pronto. Los que no se convirtieron, la diáspora sefaradí se desparramó por toda Italia, los países del Islam y los Países Bajos. Con el paso del tiempo, los exiliados españoles establecieron también comunidades en Ámsterdam, en el Mar del Norte, incluso en Tzfat, en Safed, en Israel. Los judíos expulsados de España dejaron el país con la sensación de haber sido arrancados de su patria. Imagínate que la comunidad más grande de todas las comunidades judías medievales se dispersó. Y los judíos que habían florecido bajo el dominio árabe tenían una identidad y un carácter distintivo. Ellos se llamaron ellos mismos sefaradim por la palabra sefarad, que significa España en hebreo. De hecho,
muchos sefaradíes entre los años 2015 y 2020 pudieron obtener de vuelta la ciudadanía española de sus ancestros expulsados. Con esta breve reseña histórica, es fácil decir que hay varias diferencias entre nosotros, entre los ashkenazim y los sefaradim. Como ves, esto tiene que ver principalmente con la forma en que estas comunidades fueron o no integradas a la comunidad que los rodeaba. Ya ves que en las tierras cristianas donde los ashkenazíes vivieron, la tensión entre cristianos y judíos fue importante y los judíos, voluntaria o más bien involuntariamente, fueron aislados de sus vecinos no judíos. En cambio, en las tierras islámicas, donde se desarrolló y donde prosperó el judaísmo sefaradí, había menos segregación y menos opresión y por lo tanto mucha más integración de la cultura islámica y hubo mucha influencia de la filosofía griega y del pensamiento y la ciencia griega y árabe en los judíos sefaraditas. Y entonces muchas costumbres y prácticas musulmanas y judías se entrelazaron. Algo que hay que saber es que ashkenazíes y sefaradíes teológicamente somos muy similares. Todos creemos en un único Dios omnipotente, todos seguimos el Tanaj y el Talmud y las leyes halágicas se aplican para todos. Por ejemplo, para convertirse al judaísmo, un hombre tiene que estudiar, presentarse frente a un Beit Din, hacerse el Brit Milá, la circuncisión, sumergirse en la mikvá, en fin. Pero hay varias cosas en las que nos diferenciamos. Empecemos por el lenguaje. La lengua tradicional de los judíos ashkenazíes era el Yiddish, que básicamente es una combinación del alemán y del hebreo. Y en cambio, los sefaradíes usaban el ladino o judeo español, que es una combinación entre español y hebreo. En Yiddish, los ashkenazíes te desean, por ejemplo, a gute Tag, y los sefaradíes te dirían buena semana. Respecto del hebreo, la pronunciación ashkenazí del hebreo es un poquito distinta. El hebreo ashkenazí pronuncia algunas vocales y una consonante hebrea diferente. Por ejemplo, el sefaradí llama al séptimo día Shabbat y el ashkenazí más tradicionalista lo pronuncia Shabbos. Sin embargo, como ya te das cuenta cuando ves mis videos, la mayoría de los ashkenazim hemos adoptado la pronunciación sefaradí porque es la que se usa en el hebreo moderno y en Israel. Cuando se lee la Torá, cuando se reza o se estudia en hebreo, los ashkenazíes más tradicionalistas, como muchos judíos hasídicos, usan la pronunciación ashkenazí. Respecto de las comidas, hay opiniones divergentes sobre algunas leyes de kashrut. Quiero decir, lo que es adecuado o apto para un judío comer. Por ejemplo, típicamente en Pesaj, tradicionalmente los ashkenazíes no comen o no comían arroz y legumbres. Pero en cambio, los sefaradíes ya vienen haciendo eso desde siempre. Los platos típicos ashkenazíes y sefaradíes son distintos y están, como vimos, influenciados por su lugar de origen. Por ejemplo, los ashkenazíes tradicionalmente comemos sopa de pollo con kneidales, que son bolitas de matzá, o comemos knishes, o varenikes, o pletzalej, y toda la comida rica que hacía mi Seide Isaac de bendita memoria. Seide significa abuelo. En cambio, los sefaradíes comen kipes, burrecas, lahmachin, huevos jaminados y otras comidas riquísimas como las hace mi suegra. Una diferencia interesante es que los ashkenazim no nombramos a nuestros hijos con el nombre de parientes vivos, como es la costumbre de los sefaradim.
Mi hijo, por ejemplo, se llama Shaul en hebreo, que es en memoria de su abuelo paterno que falleció antes de que él naciera. Y en cambio, un amigo sefaradí y varios de sus primos, todos se llaman Mauricio, en honor al abuelo que aún estaba vivo cuando ellos nacieron. Algo que vas a notar es que los judíos sefaradíes no tienen distintas denominaciones en el judaísmo moderno. No hay sefaradíes ortodoxos y sefaradíes reformistas, por ejemplo. Algunos judíos sefaradíes individualmente son más o menos observantes, quiero decir, más o menos religiosos que otros. Y algunas personas tal vez no están de acuerdo con todas las creencias y prácticas del judaísmo tradicional, pero no hay una organización formal en diferentes movimientos como lo hay en el judaísmo ashkenazí. Las sinagogas sefaradíes son más bien ortodoxas en sus prácticas. Si vas a una sinagoga sefaradí, por ejemplo, vas a ver que las mujeres se sientan en una sección separada a la de los hombres, a veces en un balcón o al costado o atrás, bien atrás. Alguna vez te voy a contar mi experiencia en una sinagoga sefaradí de Israel. O mejor no. Bueno, sigamos. La cubierta de los rollos de la Torá no es suave de terciopelo como la ashkenazí, sino que los sefaradíes guardan su Sifrei Torá en unos cilindros duros que se mantienen en posición vertical. El orden de los rezos es un poquito distinto también. Y solamente hace falta ver un Sidur, que es un libro de oraciones sefaradí, y uno ashkenazí para ver las diferencias. Lo mismo que el Maxor, que es el libro de oraciones de las altas fiestas. Los sefaradim en general tienen servicios religiosos un poquitito más largos que los ashkenazí. ¿Sabés que muchas comunidades ashkenazíes en Latinoamérica, o por lo menos las comunidades judías de Argentina, donde yo me crié, han tenido una influencia sefaradí bastante importante? Y aunque no nos demos cuenta, hay muchas costumbres con las que yo crecí en Sudamérica que yo no sabía que eran sefaradíes y que son parte de mi cultura. Por ejemplo, cuando alguien recibe una aliyá a la Torá, en las sinagogas ashkenazíes le dicen Yasher Koach. Y sin embargo, yo crecí diciendo Hazaku Baruch, que es una expresión sefaradí. Sé fuerte y sé bendecido. Todavía hay muchas comunidades sefaradíes que conservan su identidad bien definida, pero también sucede que cada vez más sefaradíes y ashkenazíes terminamos entrelazándonos. Y muchos sefaradíes también van a sinagogas y a escuelas ashkenazíes. Yo te cuento que si bien en mi casa nuestra observancia judía se alinea con el judaísmo conservador ashkenazí, y nosotros la verdad que somos un poquitito más observantes, más religiosos que la mayoría de los judíos conservadores, yo trato de vez en cuando de aprender acerca de las tradiciones de la familia de mi marido para poder enseñarle también a mis hijos acerca de las costumbres de su familia paterna. Y si viste mi Instagram, por ejemplo, sabes que a veces trato de preparar alguna comida sefaradí usando las recetas de mi suegra, o trato de aprender palabras o canciones en ladino. Así que bueno, trato un poquito de transmitirle también la cultura de su papá. ¿Qué te pareció? Si te gustó, dame like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal. Seguime en Instagram, @morasilvana, y escribime tus comentarios aquí o por email a silvanamora@gmail.com. Nos vemos muy pronto. Leitraot.